Hermanos, si me acompañan a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: Murió pues Eliseo y lo sepultaron. Al año siguiente entraron en la tierra unas bandas de moabitas, y en momentos en que unos sepultaban a un hombre, advirtieron que venía una banda, y arrojaron el muerto al sepulcro de Eliseo. Y apenas el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y Hazael, rey de Siria, oprimió a Israel todos los días de Joacás. Pero Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia hasta ahora. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu santa palabra. Como vamos a ver esta mañana, tu palabra que es poderosa para salvar, para dar vida a los huesos secos y muertos, para perdonar pecado y dar nueva vida. Y todos nosotros, oh Señor, venimos a ti, en nosotros mismos, secos y en necesidad de vida, la vida que solamente viene de ti, oh Señor, autor de vida, creador y redentor. Pedimos, oh Señor, que Cristo sería todo para nosotros, que Él sería no solamente nuestro Salvador, pero nuestro Rey, guiando cada paso de nuestra vida, y nosotros en la luz de tu gran misericordia, que seríamos fieles a ti, devotos totalmente a ti y a tu gloria. Para la gloria de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias Segundo de Reyes 13. Uno de mis himnos favoritos es La Cruz Excelsa. Y uno de sus versículos dice así: La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. En la última estrofa dice: el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Escucha bien. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Este es un resumen excelente de nuestro pasaje de hoy. Vamos a ver dos aspectos de dos verdades grandes en nuestro pasaje. Por un lado vamos a ver la misericordia, fidelidad, amor tan grande de Dios. Una misericordia totalmente inmerecida por pecadores. Repetidamente demostrando a un pueblo quien le rechazan, quien adoran ídolos, Dios por su pacto con Abraham, perdonando, salvando a un pueblo idólatra. Y al mismo tiempo vemos lo que demanda, lo que exige este gran amor, un amor inmerecido, un amor no recibido por obediencia, pero lo que demanda ese gran amor exige todo el ser, exige una devoción total a Dios. Tristemente, hay muchos hoy en día que dicen que creen en Cristo, pero de verdad no son salvados. Hay muchos que dicen que creen en Cristo, pero lo vean como la respuesta de su necesidad física. Proclaman un evangelio de prosperidad, que si creo en Cristo, Él me va a dar salud, dinero, mejor matrimonio. O hay otros que un poco más cerca a la verdad, pero todavía no llegando a su meta, que dicen creen en Cristo solamente para la salvación de sus almas,
vean que su necesidad más grande es por perdón de sus pecados, pero lo vea como una seguridad de no ir al infierno. Pero solamente quieren Cristo como su Salvador y no como su Señor. Su Salvador y no su Rey. Es lo que los puritanos llamaron un Cristo medio aprendido. Un Cristo medio aprendido. Entienden correctamente que Jesús vino para salvar a pecadores. Pero Él no solamente vino para salvarnos de la paga del pecado, que es muerte. Él vino para salvarnos del poder de pecado en nuestra vida y para darnos una nueva vida en obediencia a Él. Y si uno no tiene Cristo como su Señor, de verdad no tiene Cristo como su Salvador. Lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy son dos ejemplos tristes de reyes de Israel, quien pudimos decir tenía Dios como su medio Dios, su Dios para ayudarles con sus necesidades físicas, pero no era de verdad su Salvador y Rey. Estos dos son primeramente Joacás. Vamos a ver que él llamó a Dios para ayudarle con la opresión de los amonitas, pero tristemente no arrepintió de su idolatría. Y el resultado fue, aunque por un tiempo fue rescatado de sus problemas externos, todavía fue perdido, separado de Dios, no arrepentido de su pecado. Segundo, vamos a ver Jehoás, el hijo de Joacás. También él continuó en la idolatría de su padre. Y él, vamos a ver, un idólatra malvada, tenía oportunidad de destruir los enemigos de Dios. Pero él solamente hizo la mitad. Solamente tomó las 3 flechas y no las 6. Él no usó todas las armas que Dios le dio para tener la victoria para su gloria. Y el fin fue también, él se murió perdido, no terminando la batalla, la carrera que Dios tenía por él. Pero el centro de este pasaje viene en versículos 20 y 21. El corazón del pasaje viene con la muerte del profeta Eliseo. Y con su muerte, en los tiempos que parecen más oscuros, el gran profeta de Dios muriendo y Israel liderado por reyes malvados, todavía vemos la misericordia de Dios. Porque cuando un cadáver es echado sobre los huesos de Eliseo, el hombre es resucitado. Y el mensaje de este pasaje es un mensaje de esperanza, una promesa, que por los que son echados sobre los huesos de Jesús, son los que son echados sobre la palabra de Dios y el evangelio de Cristo, podemos también ser resucitados a nueva vida. Y podemos vivir una vida que sí, cumplimos la carrera, cumplimos la batalla, luchamos hasta el fin para la gloria de Dios. Él está llamándonos en la luz de su gran misericordia por pecadores, en la luz de su gran fidelidad, en la luz demostrado de su amor en la cruz, para dar todo nuestro ser a Cristo. Con eso, entramos en el texto. Nota la estructura otra vez, que el principio comienza con Joacás y al fin del pasaje, versículos 22 y 23, regresa a Joacás. Después 10 a 19, el reino de Jehoás, y termina con el centro otra vez en este sándwich. Siempre estoy viendo sándwiches en la Biblia. El centro del sándwich, el carne, la grasa más rica, vamos a ver, comer al fin. Entramos en el texto, en capítulo 13, versículo 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. El capítulo comienza con los dos temas que vamos a ver repetidas. Por un lado, el gran pecado del hombre, y por otro lado, la gran misericordia de Dios.
primero el gran pecado del hombre. Hemos visto en los reyes de Israel que cada uno, Israel en el norte, cada uno era malvado. Comenzado con la separación en los tiempos, después de Salomón con Roboam en el sur y Jeroboam en el norte. Jeroboam edificó sus becerros de oro, queriendo confundir la religión verdadera de Israel para sí mismo tener el control. Y cada rey de Israel, aunque habían diferentes familias, diferentes dinastías, siguieron el mismo pecado de Jeroboam en su idolatría. Y lo último que hemos visto en capítulo 9 y 10 fue Ehud. Ehud fue un tipo de reformador, recuerda, que Dios elevó para exterminar la casa malvada de Acab. Y por su celo por Dios, Dios le dio una promesa que él, y por 4 generaciones, él iba a tener un pequeño dinastía. Pero tristemente, él no exterminó la adoración de esos becerros de oro. Él exterminó a Acab, él exterminó la adoración de Baal, pero no de esos becerros de oro. Y él y sus hijos continuaron los pecados de Jeroboam. Y vemos esos dos lados. Por un lado, los pecados de Israel continuando generación tras generación, y al mismo tiempo la paciencia y la fidelidad de Dios a su promesa a Ehud para darle generaciones después de él. Y vamos a ver 2 de esos. Primero Joacás, su hijo, y después Jehoás. Tengo que tener los nombres ahí porque son tan similares que siempre... ¿Cómo es? Sí, pero primero Joacás, vamos a ver. Versículo 3. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. No dudamos, hermanos, que Dios vea nuestro pecado. No confundimos su paciencia como su ceguera, nuestro pecado. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó día tras día en mano de Asiel, rey de Aram, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asiel. Dios disciplinó a su pueblo por causa de su pecado, enviando la nación de Aram para opresionar al pueblo. Entonces Joacás imploró el favor de Jehová. Este es increíble, porque hemos visto que él fue idólatra, adorando los becerros de oro, pero por lo menos aquí él imploró el favor de Jehová y Jehová lo oyó, porque él vio la opresión de Israel. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios quien nos oye, un Dios quien nos ve nuestra necesidad. Y él respondió. Él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía. Y Jehová dio a Israel un libertador, o mejor, como dice la Reina Valera, un salvador. Y escaparon del poder de los arameos. Habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Cuando leemos la Biblia, estamos buscando por patrones, estamos escuchando por canciones que hemos escuchado antes en el pasado, temas o cosas repetidas, que Dios toma música del pasado y lo repite para demostrar Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y hay un ciclo en particular que vemos en toda la historia de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y particularmente repetido en el libro de Jueces. Es este ciclo de salvación o una nueva creación. Lo que pasa es que, recuerda, Dios salvó a su pueblo de Egipto y en la conquista lo trajo en la tierra prometida, y entrando ahí no eran fieles para exterminar a todas las naciones, los cananeos, y en vez de eso adoraron sus ídolos, y este fue su pecado, su idolatría. Y Dios, siendo un Dios justo y también un padre quien disciplina a sus hijos, juzgó a su pueblo, enviando opresores. Así es siempre, hermanos. Pecado tiene la consecuencia de muerte espiritual, separación de Dios. También Jesús dice que todos que pecan son esclavos al pecado. El resultado de pecado en nuestra vida es una esclavitud a ese pecado. Tan tristemente vemos personas que, lo que muchos se llaman adicciones, esclavizan a ellos al alcohol o las drogas, o la pornografía o orgullo, dinero, tantas cosas que al fin de cuentas no satisfacen solo como Cristo puede hacer.
es una forma de esclavitud del alma. Y Dios envió opresores esclavizando al pueblo. Pero clamaron a Dios, lloraron y Dios vio y Dios escuchó. Como en el Éxodo, Dios vio al pueblo opresionado por Faraón. Y en su misericordia, aunque merecían morir en su pecado, Dios envió un Salvador. En nuestras Biblias el título de Jueces es Jueces, pero es la palabra Yashá. Yashá es la palabra por Salvador. Dios envió salvadores como Gedeón, como Sansón, para rescatar al pueblo, para librarles de sus opresores, para servir a Jehová hasta que el Salvador se murió. Y después regresaron en este ciclo de pecado, y Dios otra vez en su misericordia enviando otro Salvador, y repite en el libro de Jueces, porque están buscando un Salvador que no se muere, o mejor, un Salvador quien murió y resucitó para terminar este ciclo de pecado. Entonces, espero que entendamos que en Cristo no tenemos que continuar con este ciclo de pecado. Podemos ser librados de regresando vez tras vez a los mismos pecados. Podemos crecer en la santidad, o lo que la Biblia llama la santificación, siendo separados del pecado para servir a Cristo, diciendo no al pecado y sí al Señor. Pero vemos en 2 de Reyes 13 este ciclo repitiendo otra vez, y enfatiza estos atributos. Por un lado, enfatiza el juicio de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios en contra del pecado, su enojo cuando pecamos. También enfatiza su misericordia para enviar un Salvador. Y el texto es muy interesante porque no nombra quién fue. En versículo 5, Jehová dio a Israel un Salvador. ¿Quién fue este Salvador? El texto no nos dice. Es posible que este refiere a Eliseo mismo. El nombre Eliseo viene del mismo raíz de la palabra Yashá, Salvador. Eliseo significa Dios es Salvador. Tal vez este fue una alusión a él. Aparentemente no fue importante saber exactamente quién fue. El punto es la misericordia de Dios en enviando un Salvador. Quien sabemos es una sombra imperfecta del Salvador perfecto, Jesucristo, quien Él ha enviado para salvarnos de este ciclo de pecado. Pero con esta gran misericordia de Dios, y vamos a regresar a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué demostraría una misericordia tan grande? Vamos a ver eso en adelante. Pero primero tenemos que ver que esta salvación fue solamente externa. No fue una salvación real de sus almas, como sabemos. Versículo 6. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la Asra permaneció en pie en Samaria. En un sentido, clamó a Dios o lloró, pero fue solamente como pasa muchas veces. Cuando viene el cáncer, cuando viene un problema económico, cuando viene un problema en el matrimonio. Muchas personas que han venido a nuestras puertas diciendo que necesitan Dios, pero no quieren arrepentir y entregar sus vidas a Dios. Solamente quieren una solución a su problema. Y cuando pasa el problema, regresen a su idolatría. Y esta fue la situación con Joacás. No arrepintieron, continuaron su idolatría. ¿Y qué fue el afecto? Versículo 7. Pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, porque el rey de Aram los había destruido, los había hecho como polvo de tría. Dios usó el rey de Aram para humillar la nación de Israel. Humillarles hasta el polvo. El texto dice como polvo de tría. ¿Qué dice Salmo 1? Que los que deleiten y mediten en la palabra de Dios serán como un árbol bien planteado cerca del agua que produce su fruto.
Pero los que se burlan de la palabra, los que rechazan la palabra, serán como el polvo de tría. En el día de juicio, maldecidos. Y la nación de Israel fue casi al punto de ser totalmente destruidos. En un tiempo tenían más que 2,000 carros. Estos eran los tanques de su día. Y a este punto solamente 10. Solamente un poquitito de poder todavía. Dios estaba humillándose. ¿Qué necesitaba? ¿Más tanques? No. Arrepentirse. Confiar en el Dios de los carros de fuego, como vamos a ver en adelante. Versículo 8. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Su hijo Jehoás reinó en su lugar. Un rey elevado, un rey muerto, esperando por un rey mejor, un rey quien vive eternamente para salvar a su pueblo. Pero todavía hay la pregunta, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un pueblo todavía idólatra, Dios podía escucharles y rescatarles? Porque Él no destruyó totalmente en ese momento. La respuesta viene al fin de la historia, versículos 22 y 23. Y Hazael, rey de Aram, el rey quien Dios estaba usando para presionar al pueblo, había oprimido a Israel todos los días de Joacás. Pero Jehová tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión. Se volvió a ellos, ¿por qué? A causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirles ni echarlos de su presencia hasta hoy. ¿Qué fue la razón por qué Dios tenía compasión sobre ellos? Fue porque al fin de cuentas eran buenas personas. Hicieron varios errores, pero eran buenos. No, lo opuesto. Totalmente depravados, totalmente malvados, regresando vez tras vez a su pecado como un perro a su vómito. Y todavía la gracia de Dios, todavía la piedad, la misericordia, el amor de Dios, porque Dios en siglos anteriores hizo un pacto con Abraham. Y Él llamó a Abraham, quien él mismo fue un idólatra de Ur de los Caldeos, y Dios le llamó. Y le dio una promesa por pura gracia, que Él iba a darle una gran familia, un simiente, y una tierra, y por medio de Él iba a bendecir todas las naciones. Gálatas 3 dice que este fue el Evangelio. Él iba a ser un padre de las naciones. Por fe, Dios iba a salvar a personas de cada nación, de cada tribu. Dios tiene un plan, una misión para salvar personas de todas las naciones por medio del simiente de Abraham, quien es Jesucristo. Y ese plan perfecto, no puede ser destruido por el pecado. Hemos visto la semana pasada en capítulo 11 y 12 ese pacto que Dios hizo con David, esa promesa para dar de su linaje un simiente, un hijo quien iba a reinar eternamente. Y aunque una reina malvada trataba de destruir esta línea y tomar el trono por sí mismo, las promesas de Dios son eternamente fieles. La palabra de Dios no puede ser brotado, o los planes de Dios son inmutables. Y por eso Dios, por su pacto con David, salvó el linaje de Judá. Pero ¿qué de Israel en el norte? Porque ellos no son descendientes de David, de Judá. Pero todavía hay una promesa anterior, el pacto con Abraham, que es como una pared alrededor de ellos, con todo el pecado que están cometiendo. Dios está poniendo esa pared alrededor de ellos hasta aquí y no más. Voy a protegerte por la gloria de mi nombre, por causa del pacto que he hecho con Abraham. Su pecado, vamos a ver, va a traer consecuencias. Ellos van a ir al exilio, pero todavía su promesa, su futuro es basado en esa promesa, que Dios les ama por causa de su padre Abraham. Y también por nosotros. Cuando estamos en pecado, cuando Dios está humillándonos más y más y más hasta el polvo, la primera cosa que necesitamos hacer es arrepentir de nuestro pecado, de nuestra idolatría, y buscar primero a Cristo, a Dios y su reino.
y hacerlo basado no en que, pues, al fin de cuentas soy buena persona. No, Dios sabe, soy lo peor de los pecadores. Pero Dios, en su gran amor, en su gran fidelidad, ha hecho un pacto con Abraham, un pacto con David, el nuevo pacto que tenemos en Jesucristo, que Él perdonará nuestros pecados. No vemos a nosotros, vemos a Cristo y su pacto y su promesa, y poniendo nuestra fe en Él, recibimos el perdón y una nueva vida. Este es el testimonio triste de Joacás. Segundo, vemos el ejemplo de su hijo Jehoás. Versículo 10. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Jehoás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Jehoás y todo lo que hizo, el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel? Durmió Jehoás con sus padres. Jeroboam se sentó en su trono, y Jehoás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Qué increíble. Un reino de 16 años podía tener un resumen tan breve. Su epitafio: una idólatra malvada. Eso es todo lo que necesitamos saber de Jehoás. Todas sus más victorias, cuán rico o poderoso que fue, no importa a Dios. La única cosa que Él quiere es un corazón dedicado a Él. Y no fue así. Él andaba en los caminos de Jeroboam y su idolatría. Y nota el nombre de su hijo en versículo 13, Jeroboam el segundo. Este no fue su padre por sangre, pero su padre espiritual. El testimonio que él quería dar a las próximas generaciones fue continuando en los pecados de Jeroboam. Si Kevin y Evelyn buscando nombre, no recomiendo Jeroboam. No es mala idea, mal camino. No tenía que decir eso. No sé. Con eso resumen de su vida. Y el autor quiere que entendamos eso claramente, porque lo que pasa después de eso podía parecer como había cosas buenas en su vida, pero vamos a ver que al fin de cuentas no, fue solamente externo y que su corazón no deleitó en Dios. Versículo 14. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro. Y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres a caballo. Estamos viniendo a una gran prueba para la nación de Israel. Recuerda que con todas estas generaciones de pecado e idolatría, Dios en su misericordia ha enviado profetas para llamar a la nación a arrepentimiento. En particular, dos profetas mayores, Elías y su discípulo Eliseo. Y una de las cosas que es distinta de Elías fue que él fue solamente uno de dos personas en la Biblia que no se murió. Recuerda que después de terminando su carrera, Dios le causó ascender en gloria con carros de fuego sin morir. Y leemos de eso en 2 de Reyes capítulo 2, como él estaba pasando de ciudad a ciudad, visitando a los hijos de los profetas, despidiéndoles hasta su llegada en gloria. Y su discípulo Eliseo estaba con él, siempre queriendo estar con él para que él pudiera recibir de él doble porción de su espíritu. Él quería continuar el ministerio de su maestro. Y cuando su padre espiritual ascendió en gloria, en capítulo 2, versículo 12, Eliseo dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres a caballo. Él estaba refiriendo, claro, a la Shekinah gloria de Dios, a los carros de fuego,
los jinetes y hombres de a caballo, los ángeles de Dios, como ministros de fuego, viniendo para llevar al siervo de Dios a la gloria. Y Eliseo ha vivido su vida en la luz de esta gloria de Dios y para la gloria de Dios. ¿Recuerda en capítulo 6? Cuando Eliseo, después de compartiendo con el rey de Israel lo que estaba en la mente, los planes del rey de Aram. El rey de Aram era muy enojado, entonces él envió un ejército para matar a Eliseo. Y con estos carros y caballos fuera de la casa del profeta, Eliseo no tenía miedo. Sus siervos sí. Cuando tocaron la puerta y lo vio, todo este ejército de los arameos. Pero Eliseo oró que el Padre abría los ojos de su siervo para ver que más que eran los que estaban con él que los que estaban en contra de él, para ver estos carros de fuego y los ángeles del Señor alrededor de su casa protegiendo a su siervo. Todavía Dios estaba con él en los tiempos más oscuros de su vida. Y aquí, con Eliseo llegando al punto de morir, con la enfermedad con que él iba a morir, él no iba a ser como Elías, salvado de la muerte inmediatamente pasando al cielo. Él iba a tener que morir y después ser recibido con estos carros de fuego y los ángeles. Y Dios le dio un falso discípulo, si podemos llamar Jehoás así. Porque con sus palabras él dijo, él estaba llorando, él dijo, Padre mío, no podemos estar 100% seguros, pero lo que parece, lo que estaba en sus lágrimas, lo que estaba en su corazón cuando él habló de los carros de Israel y los hombres de a caballo, no fue queriendo ver la gloria de Dios, no queriendo ver los carros de fuego de la Shekinah gloria de Dios. Fue más su deseo por protección militar de los arameos. Vamos a ver eso en adelante en el pasaje. Pero recuerda lo que hemos leído en versículo 7. Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. El rey de Aram les había destruido, los había hecho como polvo de la tría. Jehoás estaba mirando su militario que antes era grande y ahora solamente 10 carros. Y su arma más poderosa, el profeta, quien sabía lo que estaba en la mente del rey de Aram, estaba al punto de morir. ¿Qué iba a hacer? Otra vez, su corazón, el texto nos ha dicho, no fue para arrepentirse de su pecado, de su idolatría de Jeroboam y regresar al Señor para tener la protección del Señor, los carros de fuego de Dios. Él estaba poniendo sus ojos en sus propias fuerzas, en su propio militario. Y él estaba llorando, ¿qué voy a hacer sin el profeta? Mira esos carros y los hombres de caballo de Israel, tan pequeños que somos. Pero la gracia de Dios ya por personas buscando la salvación física y no buscando la salvación verdadera. Versículo 15. Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana hacia el oriente. Y él las abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Eliseo dijo, flecha de victoria de Jehová y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Él responde a Jehoás con una profecía simbólica, actuado con sus acciones. Él dice, toma el arca, toma las flechas que representa estos instrumentos de guerra. Y dice, tómalo y pon tus ojos en el arca. ¿Cómo se llama? En el arco. Y el profeta, primero el rey lo puso su mano y después el profeta puso su mano sobre el mano del rey. ¿Qué estaba siendo simbolizado aquí? Eliseo representa a Dios,
representa la palabra de Dios. Y si Dios con su palabra está guiando el rey, si él está sometido, impulsado con el poder de Dios y guiado por la palabra de Dios, él va a tener la victoria. Si él tira la flecha en la dirección de Aram, simbólicamente él va a, en obediencia a Dios, tener la victoria sobre Aram. Ayer estábamos, Owen y yo, siempre él le gusta ayudarme, y estábamos trabajando en el garaje y usando un clippers, no sé cómo decir, un herramienta para cortar metal, y él quería hacerlo por sí mismo, pero fue difícil, necesitaba más fuerza que él podía hacer. Entonces él puso su mano sobre el herramienta y después yo, y para que él aprenda la acción como sienta, pero al fin de cuentas fue mi fuerza que lo hizo. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Si Dios, si tratamos de hacerlo en nuestra fuerza, no tenemos la victoria. Pero si la mano del Señor está sobre nuestra mano, sí, todavía tenemos que actuar, tenemos que obedecer. Pero si es su mano sobre nosotros, dándonos la fuerza, sí, tenemos la victoria. Y lo que necesitamos es, ¿cómo podemos tener eso? Este poder de Dios. Recuerda, Eliseo simboliza, o él es la representante de la palabra de Dios. Es sometiéndonos, es siendo cubierto con la palabra de Dios, haciendo solamente lo que dice la palabra, conforme a la palabra, para la gloria de Dios. Ese es como tenemos la mano de Dios sobre nosotros para bendecir nuestras vidas. Y Él no promete otra vez darnos mucho dinero o buen saludo, todo eso. Pero en las cosas que Él sí promete, el perdón de nuestro pecado y vidas que más y más y más conformen a Cristo, más y más y más gozo en Cristo, todo eso sí, seremos fructíferos. Tendremos el poder de Dios en nuestra vida si somos sometidos a su palabra. Pero tristemente Él no fue fiel para completar la obra que Dios le dio. Versículo 18. Entonces añadió: toma las flechas. Y Él las tomó. Y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él los golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Por leer esto por primera vez, tal vez pensamos: wow, ¿cómo debía entender Jehoás que debía usar todas las flechas que Dios le dio para golpear la tierra? Pues primeramente tenemos que entender el simbolismo. Israel, hemos leído en versículo 7, ya fue humillado hasta el polvo, según Génesis 3, que es maldito. Y Dios dice: toma estas flechas, y en su fuerza, con su mano sobre él, toma todas las flechas que Dios ha dado para exterminar totalmente a Aram, los enemigos de Dios. Y el lugar donde este iba a pasar, versículo 17 dice: porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Tenemos que otra vez pausar y considerar: ¿hemos visto algo similar a eso antes? Sí. Recuerda en 1 de Reyes 20, cuando Dios otra vez en su gran misericordia tomó el rey malvado Acab, quien fue siendo opresionado por Ben-Hadad, el rey de Aram, este mismo rey, y tenían una batalla en la ciudad, esa misma ciudad, Afec. Y allí, ¿por qué los arameos estaban en su orgullo diciendo: Dios es un Dios de los valles y no de los montes? O creo que fue al revés, pero el punto fue que Él no es el Dios universal. Para su gloria, Él iba con pocas personas destruir a los arameos, totalmente destruir a los arameos. Y Dios dio la victoria a Acab. Y con el rey Ben-Hadad en la ciudad, rodeado con el ejército, con la oportunidad, con como fue su cabeza bajo su pie, listo para exterminar el enemigo de Dios. En vez de eso, Acab vio oportunidad política por sí mismo. Podía matarle conforme a lo que Dios me ha dicho, pero mejor tener este rey importante como mi amigo.
no debemos hacer amigos con el enemigo. Podemos imaginar David diciendo a Goliat a punto de matarle, cortar su cabeza: mejor tener un gran gigante como mi amigo, ven, pasa conmigo. No, patea la cabeza. ¿Qué puedes imaginar? Cristo en la cruz, al punto de morir, diciendo: mejor que me voy de la cruz, mejor tener una alianza con Satanás, podemos hacer más juntos que apartados. No. Dios tiene gran misericordia por pecadores, y al mismo tiempo Él es justo para exterminar a sus enemigos. Y Dios en su justicia ha llamado acá para destruir Ben-Hadad, el rey de los arameos. Él no lo hizo, y por causa de eso, por más generaciones, Aram opresionó al pueblo de Israel. Y Dios dijo a Jehoás: esta es tu oportunidad. Toma todas las flechas y pum, 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 hasta exterminarlo totalmente. Completa la obra que Acab no hizo en Afec. Esta es tu oportunidad para platear la cabeza de Satanás. Y en vez de eso, él tomó la mitad y quedó 2 o 3 flechas. Él estaba demostrando otra vez este medio aprendido Jesús, este medio aprendido Dios como un salvador de su problema en el momento, pero no queriendo ser obediente hasta el fin. Y tristemente, pasa muchas veces en la vida de muchos que son cristianos o supuestamente son cristianos, que tenemos nuestros pecados reservados. Sí, en 90% de mi vida, aquí 50% de mi vida, sí, voy a ser obediente, pero 100%, Cristo no puede demandar todo de mi vida. Tengo que tener algo para mí. No, está diciendo que nuestra vigilancia, la urgencia de nuestra batalla en contra del pecado, en contra de los ídolos de nuestro corazón, debe ser 100%. Y Dios nos ha dado todas las flechas que necesitamos para ser victoriosos. Pero la pregunta es si todavía hay en el carca flechas que no estamos usando, pecados que estamos todavía preservando, teniendo misericordia de nuestro pecado en vez de mortificándolo todavía, totalmente. Nuestro deseo debe ser levantarnos en la mañana usando toda la fuerza, toda oportunidad que Dios nos da, para que al fin de cada día podemos ir a la cama y decir: oh Dios, por tu gracia he usado cada flecha que me has dado para exterminar pecado en mi vida. Todavía soy un pecador y necesito tu ayuda, pero mañana, para continuar la batalla. Pero como Janón dice, estamos mortificando al pecado, matando al pecado. El pecado está matando a nosotros. No tenemos un Cristo medio aprendido. No tenemos una devoción en medio, pero usando todo, leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días, cuando hay reuniones de la iglesia, asistiendo, queriendo aprender, teniendo amigos, hermanos, hermanas en la iglesia para ayudarnos con la contabilidad, teniendo una lista de nuestros pecados y memorizando versículos para atacar esos pecados y no regresar vez tras vez a esos pecados, usando todas las flechas que Dios nos ha dado para que andamos en la victoria que Cristo obró en la cruz por nosotros. En versículo 24 leemos: al morir Asiel, rey de Aram, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Jehoás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Ben-Hadad, hijo de Asiel, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de su padre Joacás. 3 veces Jehoás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel y totalmente exterminó los arameos. No. El versículo 24 termina 3 victorias, pero no la victoria final. 3 flechas, pero no los 5 o los 6. ¿A dónde estamos en nuestra fidelidad? Pues, por la gracia de Dios, tenemos un rey quien fue fiel hasta el fin.
quien obedeció al Señor hasta punto de muerte de la cruz. Y con su grito de victoria declaró: consumado es. Este fue declarando victoria sobre Satanás en la muerte y Satanás en su poder de pecado sobre nosotros. Él completó la obra. Él ganó en la gran batalla. Y sabemos, en la batalla final seremos más que vencedores porque Cristo murió por nosotros. Y en la luz de su victoria tenemos que andar como vencedores, batallando contra el pecado día tras día tras día, sabiendo que en el poder de Cristo, con el mano de Dios sobre nosotros guiándonos, vamos a tener la victoria. Pero tenemos que usar todas las flechas que Él nos ha dado. Ese es el triste ejemplo de Jehoás. Pero la historia no termina triste. Termina con gozo y con nueva vida, con la esperanza de resurrección. Versículo 20. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Y las bandas de las moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultado a un hombre, he aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Versículo 20 comienza con tiempos muy oscuros en Israel. Este gran profeta Eliseo se murió y fue echado en la tumba. Y los enemigos, otros enemigos, no los arameos, los moabitas, quien antes han sido siervos de Israel, ahora han crecido. Dios, conforme a su pacto con Moisés, en Deuteronomio 28, estaba elevando otros enemigos, quien al fin de cuentas iba a opresionar el pueblo y tomar Israel en exilio. Y en esos tiempos habían estas bandas de moabitas entrando en la tierra. Y imagínense, si no sé cuál país escoger, quién va a atacar los Estados Unidos, Rusia tal vez, o no sé, y vemos que tenemos un amigo quien ha muerto, tenemos su cuerpo, y están en esos días, no como nosotros, enterrado en la tierra, tenían cuevas donde poner el cuerpo. Están pasando estos soldados de otro país y rápidamente tomaron el cuerpo y lo echó en la tumba y corrió por sus propias vidas. En un momento después vean a su amigo de pie caminando. ¿Qué pasó? Él tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Ok. ¿Qué fue la significancia de este, podemos decir, último milagro en la vida y la muerte de Eliseo? Uno, fue para enfatizar que el verdadero poder de resurrección, de nueva vida, no estaba en Eliseo o de Eliseo, es en Dios. En esos tiempos oscuros podían pensar, sin Eliseo, ¿qué haremos? El punto es, aunque Eliseo murió, la palabra de Dios es vivo. La palabra de salvación todavía es poderosa. Es poderosa para salvar a todos que son echados sobre esta palabra en fe. Y esta fue una declaración que los milagros, por ejemplo, en capítulo 4, cuando Dios usó a Eliseo para resucitar al hijo muerto de la mujer, este no fue Eliseo. Ese fue Dios. A Él sea la gloria. Él es el poderoso para salvar en el poder de su palabra. Él puede usar cualquier hombre, cualquier instrumento para hacer eso, pero es su palabra. Es Dios mismo quien es poderoso para resucitar. Este fue el primer punto por la audiencia original. Su segundo punto, tenemos que recordar a dónde estaban. Una lección importante en cómo interpretar correctamente la Biblia es primeramente pensar o recordar que no somos la audiencia original. Este tiene aplicación a nosotros, como vamos a ver, pero primero, este fue escrito a Israel y Judá cuando estaban en exilio.
Vamos a ver capítulo 25 de Segundo de Reyes termina con el exilio en Babilonia. Entonces, este fue escrito a un pueblo quien, conforme a Ezequiel 37, eran muertos en exilio. La muerte, la tumba, fue un símbolo por el exilio, la separación, siendo echado de la presencia de Dios por Israel en Asiria y por Judá en Babilonia. Pero como Ezequiel 37 hace muy claro, Dios es poderoso para tomar los huesos secos de Israel y Judá y con la palabra del profeta, con la palabra de Dios, con un viento fuerte, el Espíritu Santo, el Espíritu y la palabra, causando los huesos de reconectarse y tener sus músculos y su carne y tener vida otra vez. Y este fue una profecía que Dios iba a tomar Israel y Judá muertos, separados de Dios en Asiria, en Babilonia, y reconectarles y darles nueva vida y restaurarles en lo que vamos a estudiar en los tiempos de Esdras y Nehemías, en el regreso del exilio. Este fue una profecía que Dios todavía amaba a su pueblo. Vemos eso directamente o indicaciones de eso en nuestro texto mismo. En versículo 21, la palabra que en la versión de las Américas dice que este cuerpo fue arrojaron al hombre en la tumba, es la misma palabra en 23 cuando dice, es la misma palabra echaron al hombre. Y versículo 23 dice, Jehová tuvo piedad de ellos, les tuvo compasión, se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Si seguimos con esta frase, echado de su presencia, vamos a ver en capítulo 17, 20, que sí, Israel fue por un tiempo echado de la presencia de Dios, como Adán y Eva por causa de su pecado. El pecado causa una separación de Dios. Israel fue echado por un tiempo de la tierra prometida a Siria. Y luego vamos a ver en capítulo 24, 20, que Dios echó de su presencia Judá en el sur, en Babilonia. Pero nota el texto, dice, por causa de su piedad, por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. ¿Qué es el hasta hoy? El hasta hoy es, aunque Israel estaba en exilio, aunque Judá estaba en exilio, hasta hoy el autor está diciendo, Dios no quiere echarle de tu presencia. Si tú estás echado sobre los huesos de Eliseo, sobre su mensaje de arrepentimiento que trae vida, tú también, Israel, puedes ser resucitado en nuestra vida, a nueva vida. Tú puedes andar con novedad de vida con tu Dios. Arrepiéntate, confía en esa palabra y recibe esta nueva vida. Este fue el mensaje a ellos originalmente. ¿Y qué de nosotros? Pues claro, es imposible interpretar correctamente ese texto sin verlo en la luz de la cruz de Jesús. Porque hemos visto, Elías fue una sombra de Cristo y también Elías fue como Juan el Bautista. Y después de Elías vino Eliseo. Después de Juan el Bautista vino Jesús. Y vean las conexiones. ¿Cómo fue la condición de este hombre? Muerto, totalmente muerto. Y Efesios 2:1 dice que éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Por causa de nuestro pecado somos separados de Dios, echados de su rostro, de su gozo, de su vida, muertos. Pero Dios, quien es rico en misericordia, envió su siervo perfecto. Eliseo, un siervo fiel, pero no fue perfecto. Y su muerte fue por su propia vida. Él tenía sus propios pecados. Pero Cristo no tenía pecado. ¿Por qué Él murió? Él murió por nuestros pecados. Él murió como un sustituto por nosotros. Pero nota cuándo fue el momento de nueva vida por este cadáver. Ese hombre que en el texto no nos dice su
su nombre, tal vez para que todos nosotros podemos poner nuestros nombres en lugar de suyo. Somos en su lugar muertos, pero si somos echados sobre la palabra de Dios y el siervo muerto, en la muerte viene la vida. En la muerte de Jesús en la cruz, en su declaración, consumado es, este es nuestra victoria. Este es el momento de nuestra muerte y nuestra resurrección con Cristo. Este hombre resucitó, él fue restaurado a vida por un tiempo. El texto no lo dice, pero sabemos, eventualmente él se murió otra vez. Pero por los que creen en Cristo, la promesa es que recibimos vida ahora y vida para siempre con Cristo. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nota, ha pasado de muerte a vida. Los que por fe han creído en Cristo, hemos pasado de muerte en pecado a nueva vida con Cristo. Y seremos resucitados en el último día. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Crees eso? ¿Crees en Cristo con todo tu corazón? Y por esta fe en Cristo como tu Salvador, la pregunta también, Él es Rey de tu vida. Él es Señor de tu vida. No estoy hablando de siendo totalmente perfecto todavía. Todos nosotros batallamos con el pecado, pero estás en la batalla. ¿O estás contento con tu pecado? Si estás contento, hay evidencia, tal vez el Espíritu no está. Tal vez no estás luchando, batallando. Tal vez estás como Jehoás, haciendo la mitad, pero no todo para completar la santificación. Tal vez eres como Joacás, que está buscando una salvación externa de tus problemas financieros o matrimonios o de salud, pero no está buscando realmente tener Cristo como Dios de tu vida, Rey de tu vida, y arrepentido de todo ídolo, queriendo devotarte totalmente, 100% a ese Cristo. Todos nosotros batallamos con pecado en nuestra vida. Pero este texto nos da ánimo, nos da esperanza. Que porque Cristo murió y resucitó con nuestros huesos secos tirados sobre la muerte de Cristo, tenemos resurrección, tenemos nueva vida y tendremos vida eterna con Cristo en el último día. Oremos, hermanos. Nuestro Señor, gracias por la muerte de tu Hijo y por su resurrección y por la vida nueva que este trae en nosotros. Primero, Señor, te pido, si hay alguien aquí que no ha arrepentido de su pecado y no confían solamente en Cristo por su Salvador, te pido que hoy sería el día de confesar que son muertos en su pecado, que como un cadáver no hay nada que puedan hacer para salvar a sí mismo, pero que en fe echan sus vidas sobre Cristo, sobre su muerte y su resurrección para recibir en Él vida eterna. Y te pido, Señor, por el resto de nosotros, que por tu gracia, por tu misericordia hemos sido salvados. Te pido, Señor, que seremos diligentes, devotos totalmente a mortificar el pecado en nuestra vida. Con tu mano sobre nuestra mano, tu palabra guiándonos en todo. Ayúdanos, oh Señor, de usar todas las flechas que nos ha dado para mortificar el pecado en nuestra vida, para la gloria de tu Hijo. En su nombre oramos. Amén.